Hola, profesor José. Mi nombre es Diego Dos Santos, estudiante de la carrera de Licenciatura en Administración, Mención Gerencia y actualmente estoy en Barquisimeto, Venezuela. Hoy quiero hablarles sobre un tema esencial de la gestión moderna de las organizaciones, la gestión de riesgos y su relación directa con el gobierno corporativo. Este tema puede que se escucha muy teórico, pero es absolutamente práctico. En el mundo empresarial actual, medir, controlar y asumir realmente riesgos, pero de forma inteligente, puede realmente marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Así que lo voy a desarrollar en 4 ejes: la medición de riesgo, la tolerancia al riesgo, el entorno regulatorio y el gobierno corporativo. Con ejemplos un poco más reales, más cotidianos, que nos digamos puede ser esto más claro y cercano, una conversación más cercana. Ahora, cuando hablamos de la medición de riesgo, ¿qué significa? Realmente nos referimos a la capacidad de una empresa para cuantificar y prever las posibles pérdidas ante diferentes escenarios. Las herramientas más comunes, digamos, son el valor en riesgo, el VAR, no se confunda con el de fútbol, el déficit esperado, el expected shortfall y las pruebas de estrés. Ahora, el valor de riesgo es una estimación de la pérdida máxima que puede sufrir una empresa en un periodo determinado y con un nivel de confianza específico. Un ejemplo podría ser un banco que puede calcular que con un 95%, vamos a decir, de confianza no perderá más de $1.000.000 en un día normal de operaciones. Mientras que el déficit esperado o el expected shortfall va un poco más allá. No se queda, digamos, en el límite del VAR, sino que mide cuánto se podría perder si ese límite se supera. Es una herramienta un poco más conservadora y más realista. Y las pruebas de estrés, en cambio, sirven para medir qué pasaría si ocurre un evento completamente extremo o inesperado, digamos, en el worst case escenario, como una crisis económica, una devaluación, o como los que nos pasó, como una pandemia. Un ejemplo podría ser una tienda online que el sistema se cae durante un día de mucho tráfico, como el Black Friday, por ejemplo. Eso representa para ellos un riesgo operativo, y medir ese posible impacto económico les ayuda, digamos, a tomar decisiones en qué invertir en plantas o en servidores un poco más potentes. Ojo, eso me pasó cuando iba leyendo un poco más el tema. La medición de riesgo no busca eliminar eso, o sea, sino entender, digamos, el problema y prepararse para ese tipo de escenarios. Y eso nos lleva a la tolerancia al riesgo, que es el nivel de riesgo que una organización está dispuesta a aceptar antes de que sus objetivos sean comprometidos. Cada empresa obviamente lo define claramente mediante sus políticas internas y límites cuantificables. Por ejemplo, una entidad bancaria puede establecer que no otorgará créditos superiores al 10% de su cartera total de clientes con un historial, digamos, de morosidad. Y una empresa tecnológica sí puede asumir más riesgos invirtiendo en proyectos un poco más innovadores que no garantizan un éxito inmediato. Eso pasa mucho, por lo menos a mí me gusta mucho el Play, y eso pasa mucho en ese tipo de empresas. Ahora, o sea, no se trata de evitar el riesgo como tal, sino saber hasta dónde puedo llegar sin poner en peligro la estabilidad económica de mi negocio. Es como un carro. No puedes evitar, digamos, todos los huecos del camino, pero sí puedes, obviamente, ajustar la velocidad del carro para, según las condiciones, amortizar ese impacto. Eso es tolerancia al riesgo. Y el entorno regulatorio establece las normas que las instituciones financieras y empresariales deben seguir para gestionar sus riesgos de forma adecuada. Y aquí entran los acuerdos de Basilea, desarrollado por el Comité de Supervisión de Basilea, que han tenido 3 grandes generaciones. La primera, que fue en 1988, que se centró en los riesgos crediticios; la del 2004, de Basilea II, que amplió la visión hacia el riesgo operativo y de mercado; y Basilea III del 2010, que surgió tras la crisis financiera global, fortaleciendo más la solvencia bancaria y el capital regulatorio. Y en Venezuela, los organismos reguladores como Sudeban, que es la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, si no me equivoco, y la SUDEASEG, que es la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que cumplen el papel de supervisar, digamos, en general, las instituciones financieras para que mantengan niveles de solvencia correctos. Por ejemplo, la Sudeban puede exigir que un banco que mantenga reservas mínimas para cubrir, digamos, posibles pérdidas, garantizando obviamente confianza del público y la estabilidad, digamos, de un sistema financiero. Y de forma práctica, creo que todos los gerentes debemos tener un marco de legal que cumpla con regular un sector. O sea, porque no cumplir con las normas no solamente genera sanciones, sino que nos puede también traer la destrucción de nuestra reputación corporativa. Y finalmente, el gobierno corporativo y la gestión de riesgo no son básicamente 2 caras de la misma moneda, porque el gobierno corporativo se encarga de definir cómo se toman las decisiones y quién las toma y bajo qué principios éticos y estratégicos, mientras que la gestión de riesgos se enfoca en prever y minimizar las consecuencias negativas de esas decisiones. Y cuando ambos obviamente se integran, las organizaciones alcanzan un nivel de madurez gerencial muchísimo más alto. Una empresa con un consejo directivo sólido y auditorías internas y políticas claras de riesgo puede reaccionar con agilidad ante una crisis, como nos pasa aquí en Venezuela mucho, y como una caída una caída en ventas o una inflación, por ejemplo. Un caso que vi puede ser el de Starbucks, que durante la pandemia,
obviamente, tuvieron que evaluar riesgos financieros y sanitarios y operativos, y gracias a su estructura de gobierno corporativo y análisis de riesgo tomaron decisiones acertadas como el cierre temporal de sus tiendas, que no les quedó de otra, y la migración hacia pedidos digitales, como pasó también acá o en todo el mundo, que son, digamos, los delivery, pero Starbucks fue primero. Y para cerrar, el riesgo no solamente debe verse como una amenaza, eso también pasa también en las criptos, sino como una oportunidad de aprender y mejorar. Y tomar decisiones más estratégicas, medirlo, establecer límites y cumplir con las regulaciones y fortalecer el gobierno corporativo son pasos esenciales para cualquier organización que aspire realmente a crecer de manera segura y responsable. Y bueno, como futuro gerente estoy convencido que la gestión de riesgo no solamente es un lujo, sino es una necesidad para sobrevivir y prosperar en un entorno tan cambiante como nuestro país actual. Gracias por eso, por su atención.